Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día martes 26 de mayo del 2020. En esta ocasión también, como en otros días, la actividad está dirigida a los alumnos del segundo semestre, Grupo B, en la materia química orgánica. En la materia química orgánica hemos visto muchas cosas interesantes, muchísimas cosas interesantes como para desarrollar la imaginación y, imaginar, mejor dicho, imaginar el mundo infinito de las reacciones químicas donde el carbón interviene. Infinito mundo lineal, derivado, ramificaciones, cíclicos con enlace doble, cíclicos con enlace sencillo y todo un mundo de estructuras químicas que se dan en la naturaleza. Infinito. Todavía seguramente no terminan de clasificar los nombres de algunos compuestos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del carbón es increíblemente variada. Pero ¿de qué depende que haya un salto en la estructura química o que haya un ordenamiento diferente de acuerdo a la condición específica del ambiente que va a generar una macromolécula o una molécula lineal o algo por el estilo? Y luego vemos cómo las estructuras son tan variadas en forma plana, en tubos o en esferas huecas, solo formadas por elementos de carbón, sin otro elemento, sin ningún otro. Entonces, hoy estaremos muy pendientes de algunas cosas que seguramente de aquí puede ser que haya algún alumno, alguna persona que se interese por el estudio de la química, que se interese por el estudio de las estructuras del carbón y que esas estructuras del carbón lo lleven a un mundo fantástico, incluso hasta para arquitectos. Por ejemplo, la estructura esférica de carbón puro que ya hemos comentado, ya hemos mencionado, son de la estructura llamada fullerenos o fullerenos. Y hace un rato estaba yo mirando una nota de cuándo se desarrolló esa estructura en forma esférica del carbón, únicamente carbón. ¿Quién desarrolló la cuestión del carbón activado? ¿Por qué le llaman carbón activado? Hay muchas preguntas, una cantidad amplísima de preguntas relacionadas con el carbón. Primero, tetravalente quiere decir que tiene 4 oportunidades de combinarse. 2 a la 4, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y entonces tiene 16 alternativas mínimo, 16 alternativas mínimo de irse combinando. Pero como son compuestos también que se pueden enlazar con el carbón, entonces las cadenas grandes, las cadenas pequeñas, los cíclicos sencillos, los cíclicos dobles y todo ese mundo de oportunidades y probabilidades. Y entonces, ¿qué es lo mágico del carbón? ¿Qué es? Y esa es una pregunta muy interesante, pero que debe ser contestada por gente que ya lleva años y años en la investigación del carbón. Las condiciones que se requieren para que un carbón se transforme en un alcohol, en una acetona, en un elemento aromático y todo eso que está alrededor de la magia del carbón.
¿Y por qué el carbón en particular? ¿Qué fue lo que sucedió en los primeros tiempos cuando, entre comillas, podría ser la situación espontánea de alguna macromolécula que se fue construyendo y saltó a una molécula viva o ya un elemento más, todavía un poco más amplio, todavía más complejo, que es la proteína, que es un lípido, que es cualquier otra cosa? Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se da en la naturaleza? Y eso es lo interesante de todo el mundo del conocimiento del carbón. Le damos la bienvenida a la alumna Melissa Pérez. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Hola, Melissa. Bien, activa tu micrófono, por favor, y vamos a ver si esperamos a alguien más. Estoy haciendo una introducción muy amplia, muy general, de la magia que el mundo del carbón permite para el conocimiento. Cuando uno empieza a ver algo sencillo, una molécula sencilla, dos carbones y cuántos hidrógenos puede haber cuando se juntan dos carbones, pues 6. ¿Por qué? Porque la estructura más simple, pero combinada, porque la más simple es cuando un carbón se junta con 4 hidrógenos. Esa sería la más sencilla. Bien, ¿y por qué 4 hidrógenos? En particular, ¿por qué 4 hidrógenos? Pues porque en la naturaleza el hidrógeno es el elemento más abundante. Entonces, la molécula más sencilla que nos podemos imaginar es esta: un carbón unido a 4 elementos de hidrógeno. Pero acuérdense que este carbón tiene relativamente la oportunidad de unirse de esta manera. ¿Por qué doble? Porque es un carbón donador y un aceptor. Observen, por favor, la flecha. El carbón aporta, pero también el hidrógeno aporta, o se juntan en una sola y como el hidrógeno solo tiene un elemento disponible, entonces se forma esta molécula sencilla. ¿De acuerdo? Le damos la bienvenida al alumno Miguel Ángel Díaz Castillo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y usted? Hola, bienvenidos Melissa y Miguel Ángel. Sí, gracias. ¿Ya empezamos nuestra clase o todavía no? Estoy haciendo una introducción general nuevamente para cada uno de ustedes, porque a mí me emociona saber, a mí me da un gusto tratar el tema del carbón en el ciclo de la vida, en los compuestos orgánicos, en los compuestos de hidrocarburo, en los compuestos nitrogenados, oxigenados y todo ese asunto interesante. Ya dijimos que para el carbón se junta con, ¿qué será? Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre y otros elementos variados por ahí. Bien, hay algo que me llama la atención de los aromáticos. Hay algo que me llama la atención de los aromáticos. Empezamos con una estructura hexagonal
una estructura hexagonal, pero esta estructura hexagonal tiene en alguna parte doble enlace. Y entonces, esa estructura de doble enlace, luego resulta, observen aquí, cada línea representa una oportunidad de enlazarse. Bien, aquí tiene 1, 2, 3, y a este carbón que estaría aquí le sobra un elemento o un bracito para generar una pequeña ramificación. Observen esta parte de aquí. La vamos a encerrar en una casita especial, observen. Pero esta es una molécula básica. ¿Y cuántos carbones tiene y cuántos hidrógenos? A ver, vamos a contar cuántos carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones y con este 7. Por lo tanto, C7. ¿Sí? C7. Bien, ahora vamos a contar con cuántos elementos de hidrógeno se está alineando aquí. Por ejemplo, aquí, observen que en cada uno de estos tiene 1, 2, 3. Vamos a poner un puntito. 1, 2, 3 elementos y aquí un hidrógeno. Luego, 1, 2, 3 y un hidrógeno. Otra vez, 1, 2, 3 y un hidrógeno. Y así sucesivamente. Y entonces vamos a decir que en cada parte de estas hay un hidrógeno. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos tenemos? Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. Y entonces ya tenemos la fórmula simplificada de este compuesto que está aquí. Y adivinen cómo se llama. ¿Cómo se llama? Tolueno. Y este compuesto se llama tolueno. Tolueno. ¿Qué les dice ese nombre? Tolueno es este compuesto que está formado en esta estructura. Vamos a quitarle esta línea porque esta línea nos estorba un poquito. Esta línea sale. Entonces, esta es una molécula básica de un compuesto que alguien, quién sabe quién, no sé quién, se le ocurrió combinarlo con un elemento de los de la familia ¿Qué elemento es este? El nitrógeno. ¿Sale? Y cuando hay un elemento de la familia del nitrógeno, entonces cambia un poquito esta estructura, cambia su situación, sigue siendo aromático, pero cuando le ponen esto, nitrógeno, y entonces cuando se une de alguna manera, hay un compuesto que se llama nitrotolueno. Y de ahí empieza una carrera media rara y entonces el nitrotolueno se mezcla con algunas cosas y alguien descubre la dinamita. Nitrotolueno. Y entonces la dinamita tiene T
La dinamita tiene las letras TNT. Nitrotolueno ya está aquí. Nitrotolueno. Y entonces, ¿qué elemento le falta para hacer dinamita? Y este señor, quien inventó la dinamita, es ahora el nombre de la persona que ofrecen el premio Nobel de cada año, el señor Alfred Nobel. Gracias al descubrimiento o el desarrollo de la dinamita, este señor empezó a hacer un buen capital y no sé cómo estuvo la situación, pero de todos modos dejó su dinero en una fundación y esa fundación está encargada de que cada año se dé un reconocimiento a algún grupo, persona, institución u organización que se distinga por algún desarrollo tecnológico, científico, literario o lo que fuera. Y entonces, la cuestión del premio Nobel está dirigido por el capital o dinero que se produce o se produjo en su tiempo con el invento de la dinamita. Entonces, tolueno, nuevamente, de los aromáticos, y este tolueno, si se mezcla con un compuesto de nitrógeno, entonces empieza a cambiar. En lugar de un hidrógeno por aquí, se le pone la ramificación nitrógeno y en lugar de otro hidrógeno por ahí, se le pone otra o se mezcla con otro elemento y se construye la dinamita, TNT. Bien, en nuestra actividad diaria, desde la perspectiva científica o técnica, uno no debe pensar en el aspecto destructivo. No, debe uno darle mérito a quien mérito merece. Y entonces, pues la dinamita es un elemento explosivo que se aprovecha o se utiliza en la cuestión de la minería. Gracias al proceso minero extensivo, ustedes han visto cómo cerros completos, bueno, eso no se debe hacer, pero cerros completos o parte de los cerros los hacen explotar para poder obtener la tierra y de la tierra obtener los elementos como la plata, el oro, el cobre, el carbón o cualquier otro elemento y gracias a ese descubrimiento de la dinamita. Bien, vamos a ver cuál es nuestro objetivo de la clase de hoy, porque ya me emocioné. Bien, el objetivo es ir a darle una vuelta a las funciones oxigenadas del carbón, a las funciones nitrogenadas, oxigenadas, nitrogenadas del carbón y algunos compuestos básicos como el que estuve mencionando, C2H6 en una cadena lineal y CH4 en la cadena más sencilla del carbón, con el elemento más abundante que hay en la naturaleza. Y luego me encuentro con la familia de los cíclicos, pero que los cíclicos con doble enlace del carbón y luego la estructura más básica, supongamos que no tuviera esta y que tuviera, en lugar de un compuesto CH3, que tuviera un compuesto de hidrógeno y entonces
sería un compuesto sencillo. En lugar de que se llamara tolueno, entonces se llamaría de otra manera. Observen, Profesor, ¿cuántos carbones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, cambiaría la estructura aquí, 6, aquí abajo. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando esta estructura se presenta, en lugar de tolueno, tiene un nombre más sencillo y una función menos complicada. Cuando esto tiene esta estructura, se llama benceno. Algunos lo escriben con Z y otros lo escriben con C. Y entonces, esta es la estructura más básica de la familia de los aromáticos y actualmente le llaman la familia de los, no me acuerdo, pero ya no le llaman benceno, pero son aromáticos. Estos son aromáticos. ¿Por qué son aromáticos? Porque en alguna parte de aquí hay una situación de inestabilidad, ya que observen que el elemento que está activo casi es el hidrógeno y se va a combinar con una estructura del carbón, donde esa estructura del carbón se está juntando con 3 carbones. Y entonces no es un enlace covalente como el este que estamos aquí. Aquí puede que también sean un poco aromáticos. ¿A qué huelen? Bueno, pues algunos alcoholes huelen bonito, algunos otros como el metano huele también a una situación medio rara, bla, bla, bla. Pero los 3 son de la familia aromática, pero su estructura cambia y entonces el benceno tiene una estructura diferente, pero regresemos a la estructura que habíamos comentado. Y entonces, CH3, C7, H8 es el tolueno. Ahí está. Bien. Y esta es una función hidrogenada. Esta es una función hidrogenada y puede estar considerada como una función que, si es hidrogenada, es un hidrocarburo. Entonces, es un hidrocarburo. Bien, vamos a otras fórmulas, un poquito, otras fórmulas. Me encontré de las estructuras orgánicas, me encontré otra, la estructura de los fenoles. ¿Cuál es esa estructura de los fenoles? Por ejemplo, vamos a un fenol. Y lo tenía por aquí, pero bueno. Vamos a la estructura de los fenoles. Vamos a olvidarnos que este es un tolueno y vamos a cambiar un poquito nuestra expresión de este lado. Por ejemplo, C6, H6, pero también un hidrógeno. ¿Qué le sugiere esta? ¿Qué le sugiere esta nueva estructura? Pues lo vamos a hacer aquí. Observen, ¿cuántos carbones hay? Los 6, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero también hay un oxígeno y el oxígeno lo podemos poner aquí como un radical. Observen esta nueva estructura. Esta nueva estructura es un ejemplo de un elemento de la familia de los fenoles. Fenol. ¿Sale? Y entonces, si quieren,
copiarlo. Ahí lo tienen a la vista. Pero es la estructura más básica. Dice así aquí, por ejemplo, el fenol también llamado ácido carbólico, coma, ácido fénico, coma, alcohol fenílico, coma, ácido fenílico y luego otra estructura, fenilhidróxido, coma, hidrato de fenilo, coma, oxibenceno o hidroxibenceno. Son los nombres que pueden recibir un fenol, ¿sí? En su forma pura es un sólido cristalino de color blanco, incoloro, a temperatura ambiente. Su fórmula química es esa, C6H6O. Y entonces, ese es un elemento importante. Dice así, tiene un punto de fusión de 43 grados. Oigan esto, el fenol tiene esta cosa, punto de fusión, 43 grados. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a temperaturas intermedias, el punto de fusión, ¿qué es? Pues es una forma de hacerlo evaporarse, ¿no? El agua tiene un punto de fusión aquí en nuestro medio ambiente como a 97, 98 grados Celsius. A nivel del mar, a 100 grados centígrados. Pero el fenol va a hervir o a evaporarse a 43 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Su punto de ebullición. El punto de ebullición, 181.7 grados centígrados. ¿Qué será eso de ebullición? Pues a mí se me olvidó porque no, ya tiene tiempo que no oigo hablar de punto de ebullición. Bien. Solubilidad en agua, es decir, el fenol es soluble en agua. ¿Y cuál es su grado de solubilidad? 8.3 gramos con respecto a 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Solubilidad en agua, 8.3 gramos en 100 mililitros y a una temperatura de 20 grados. ¿Qué es el punto de fusión? Ya lo dijimos, 40.5 grados centígrados, pero arriba dijo 43. Su densidad, ¿a qué se referirá con la densidad del fenol? Bueno, pues vemos que la densidad del fenol al medio ambiente es un sólido cristalino de color blanco que no huele a nada, a la temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Pues entre los 15 y los 22 grados, más o menos, 25 grados. Es la temperatura ambiente. Y entonces, en esa temperatura, el fenol tiene un punto de ebullición, más tarde a 43 grados, pero es un sólido cristalino color blanco incoloro. Bien, ¿cuál es su densidad de este material? La densidad es de 1070 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, en un metro, en una caja que mide 1 metro de base por 1 metro, básicamente 1 metro cuadrado porque es 1 metro de largo, 1 metro de ancho, es la base, 1 metro cuadrado, y luego 1 metro de altura,
nosotros llenamos de eso, de ese elemento, el fenol va a estar en un espacio de 1 metro cúbico y entonces el fenol en 1 metro cúbico va a pesar 1070 kilogramos, es decir, 1 tonelada y una fracción chiquita. 1000 kilogramos más 70 kilogramos son 1.07 kilogramos sobre centímetro, sobre metro cúbico. O en 1 centímetro cúbico, así, una cajita que mida 1 centímetro de largo por 1 centímetro de ancho y luego por 1 centímetro de altura, ahí podemos meter 1.07 gramos de este material que se llama fenol. Vamos a ver qué son los fenoles y para qué se ocupan. Vamos a ver esta cuestión y entonces vamos a la ficha técnica. Vamos a ver qué dice. Julito. No dice nada. Esta no dice nada. Vamos a otra. A ver qué dice de los fenoles. ¿Para qué se utilizan? Bla, bla, bla. Y vamos a ver qué más. La estructura de los fenoles. Entonces, la tarea de esta clase va a consistir en explicar. Vamos a ponerlo aquí, abajo. Tarea. Investigar y reportar en su libreta, ¿sí? La estructura, ya vimos la estructura, y vamos a decir la aplicación de los fenoles, ¿sí? Y tres ejemplos de los fenoles. La tarea consistirá en investigar y reportar en su libreta la cuestión de los fenoles. Bien, entonces vamos a ver quién más se integra. No vemos más quién se integra. No hay más hoy, solamente 2 alumnos. Gracias por estar en clase. Gracias por participar. Miguel Ángel, Melissa, espero que no estén aburridos y observen lo que preparé en clase. Dice así, funciones oxigenadas, los aldehídos y cetonas, alcoholes y fenoles. Ahí está la fórmula de los fenoles. Luego, ácidos carboxílicos. Son 3 expresiones en las funciones oxigenadas. Luego, como ya habíamos dicho, las funciones nitrogenadas, donde se cambia un radical OH, por un radical NH2 como mínimo, ¿sí? Y entonces forman lo que son las aminas principales, también llamadas metilamina. Luego, también forman las aminas secundarias que tienen el nombre, por ejemplo, piperidina. Bien. Luego también como aminoácidos proteicos, ¿sí? En las funciones nitrogenadas también aparecen los aminoácidos proteicos que son parte de las células. Luego
Hay un ejemplo de los aminoácidos proteicos, son las alaninas, catecolaminas, y uno de estos muy importante, la adrenalina. Nuestro cuerpo produce mucha adrenalina cuando ¿qué? Cuando estamos en una situación de emoción, cuando estamos en una situación de peligro y cuando tenemos algo que nos está alterando los sentidos y nuestro cuerpo está produciendo una cantidad de esta adrenalina y mucha gente es capaz de cualquier cosa, es capaz de correr muy rápido, de desarrollar mucha fuerza porque hubo un accidente, alguien quedó prensado, vamos, corremos, no medimos el peligro y nuestro cerebro está mandando la orden para producir esa adrenalina y entonces nuestros músculos son capaces de recibir más oxígeno y al recibir más oxígeno y tener más funciones orgánicas ahí en nuestros músculos, podemos cargar pesos increíbles, sacar a la persona de entre un incendio o de algún elemento que estaba en peligro esa persona y que gracias a la adrenalina nosotros somos capaces de muchas cosas, muchas cosas. La adrenalina se produce en nuestro organismo de manera natural o artificial para los atletas de alto rendimiento y esos atletas de alto rendimiento romper récords y luego cuando les hacen un estudio a esos señores en las Olimpiadas, descubren que pudieron romper un récord porque estuvieron en contacto con un elemento que le llaman dopaje o algún elemento que hizo que se produjera de una manera artificial la adrenalina y entonces tuvieron la fuerza suficiente para correr rápido y además para romper el récord. Bien, hay otros conceptos dentro de la cuestión esta de las aminas y otros elementos del carbón que se llama isomería óptica. Isomería óptica. Isomería, algo parecido, algo igual. El desarrollo de cosas que están dentro de lo mismo, una estructura misma básica, pero en el contexto óptico. Es decir, que se ve, simplemente se ve que hay algo y que además es muy parecido. Isomería óptica. Luego, ya dijimos que el fenol es un sólido cristalino, etcétera. Bien, la clase de hoy estuvo dirigida a Melissa, a Miguel Ángel Díaz Castillo y agradeciendo su atención. ¿Cuál es la estructura de hoy? Perdón, la clase de hoy. Investigar y reportar en su libreta la aplicación de los fenoles. Aplicación de los fenoles. Cuando menos dos ejemplos. Dar dos ejemplos de su variación como fenol X, Y, Z o lo que fuera, pero ¿cuál es la aplicación de los fenoles? Esa aplicación industrial, sintetizada, natural, en nuestro cuerpo hay fenoles, etcétera, y entonces reportar en su libreta algo relacionado con la aplicación y la estructura de los fenoles. ¿De acuerdo? Bien, pues por el momento nos retiramos poco a poco. Se están yendo, ya no entran muchos. A lo mejor la clase es muy aburrida, pero a mí me apasiona, a mí me llama la atención de cómo es el mundo del carbón, cómo es el mundo de las combinaciones posibles y todos los elementos que uno puede conocer alrededor del carbón. Bien, agradezco su atención y
damos las gracias por la clase de hoy. Gracias, Melissa. Gracias, Miguel Ángel Díaz Castillo.